¿Qué tal, Maribel? ¿Mucho trabajo tienes? Sí, sabes que ahora antes del 25 de junio, que es cuando empiezan las vacaciones por allí, es cuando tenemos más trabajo ahora y luego en otoño. Pero bueno, nada, bien, bastante trabajo, pero todo va saliendo. Tenemos una misión esta semana que termina con 12 empresas alemanas, pero todo virtual de momento. Veremos si después del Ah, otoño o el año que viene podemos hacer sí. algo ya viajando. A ver qué Pero bueno, pasa, a ver qué bien. pasa. Sí, ¿qué tal con las empresas? ¿Se ha apuntado alguien más para la misión? Eh, Comentaste dos, tengo ¿no? una, sí, tengo dos, pero es que no solicitaron agenda de trabajo. Y tengo una ¿Solicitaron que agenda? sí solicitó agenda, una Ajá, que sí. Pasa que iba a vale. esperar a después de la jornada a Sí, ver qué tal. sí, sí, sí. Bueno, a ver si se animan. ¿Vais a comentar también Sí, ahora en la presentación sobre la misión? pues espero que sí, porque la hará José Manuel la presentación. Vale, vale. Si no lo comentas tú después, eso ya Vale, será vale. después. La fecha, Pilar, porque tenemos en otoño bastantes. ¿Era septiembre? La segunda quincena de septiembre. Fenomenal. Vale. ¿Qué tal vosotros por ahí? ¿Bien? Bien, yo vacunada ya, lo cual ¿Así? genial. Sí. A mí me toca, no sé, pronto, estoy esperando que me llegue el SMS famoso, pero en principio ahora en junio. Los de 40 a 50, Claro. aquí en Valencia nos toca ya pronto. Sí, aquí están empezando también. Sí, así que bueno, la verdad es que da un poco de miedo, pero no, tampoco nos queda mucha opción si queremos viajar No, y... es peor no vacunarse. Sí, sí, Da más sí, miedo. claro, sí. Lo que pasa es que tampoco sabemos qué va a ocurrir, porque quiero decir que igual nos toca ir vacunándonos todos los años o veremos. Yo, eso dicen, sí. Sí. Yo tengo unos amigos en Londres y unos amigos suyos vacunados han cogido ahora la cepa india. O sea Ah, que creo que aún no estamos, pero bueno, un poquito libres, ¿no? mejor. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es José Manuel García, soy el gerente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Villagarcía. Quiero agradecer a todos los que nos acompañan hoy su presencia y su asistencia. Veo que se va todavía incorporando gente y agradecer especialmente a Maribel Álvarez, directora y fundadora de Alfombra Roja Consultores, su participación y su contribución a este seminario sobre las estrategias de entrada en el mercado nórdico. En los últimos años, lo que estamos intentando desde las cámaras de Galicia, específicamente, un poco también en colaboración con IGAPE dentro del Plan FOESGA, es potenciar la presencia de nuestras empresas en aquellos mercados que no son tan habituales. No es que el mercado nórdico nos quede muy lejano, sobre todo desde la entrada de algunos de los países que lo componen en la Unión Europea, y además, bueno, los que no están en la Unión Europea tienen tratados como un most favored party, o sea, realmente la entrada en ellos desde el punto de vista administrativo es muy, muy sencilla. Hay una larga coincidencia de requisitos de acceso a los mercados en la mayor parte de los productos y son mercados maduros, países muy sólidos, tremendamente diferentes en cierta medida, y en esto Maribel nos aclarará muchos aspectos,
pero con aspectos comunes también que hacen que se pueda establecer una estrategia común para acceder a ellos. Maribel es, como decía, socia y fundadora de Alfombra Roja. Alfombra Roja nace precisamente en Estocolmo, en Suecia, y cuenta actualmente con oficinas tanto en Suecia como en España y colaboradores en todo el resto de países nórdicos. Lleva 16 años ya de experiencia en el trabajo en esta zona y hoy pues tiene la gentileza de compartirla con nosotros y ayudarnos a explorar un poco cuáles son las posibilidades de estos mercados que, como digo, son tremendamente serios, en los que generalmente pues hay muy poquitos problemas. Hay mucha información acerca de los posibles canales de distribución y de las empresas con las que vamos a hacer negocios. Estos son mercados muy transparentes, tremendamente transparentes, y que representan una oportunidad de crecimiento. Yo creo que la mayor parte de las oportunidades de crecimiento de las empresas hoy en día, de nuestras empresas exportadoras, están en ganar penetración geográfica, es decir, crecimiento geográfico, es decir, acudir a mercados en los que no estamos presentes, siempre que ello sea posible. Y dentro de esa estrategia lo que vamos a hacer hoy es explorar esta posibilidad. Decir que probablemente todos los asistentes lo sepan, pero que la Cámara organiza una misión comercial dirigida a los países nórdicos, precisamente, aquellos de los que tratamos hoy, y que si alguien quiere información, que acuda a la web de la Cámara, cámarapvv.es, y allí tendrá toda la información, las condiciones de participación, convocatoria e información también acerca de todas las otras acciones de promoción que la Cámara organiza. Y ya sin más, no voy a entretener más a los asistentes. Maribel, es tu turno. Muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias José Manuel, muchas gracias a la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vila García de Arousa por invitarnos a presentar y hablar sobre nuestros mercados. Vamos a ver, quería comentar un poco brevemente, aunque ya lo has comentado antes, ¿no? Nosotros somos una consultora que nace en Estocolmo en 2005. En 2005 nos encontramos en un momento en el que las empresas españolas no tienen los países nórdicos como una de sus prioridades. En primer lugar, porque la economía española iba bastante bien, y después porque es verdad que el mercado nórdico no ha sido uno de los prioritarios tradicionalmente. Nuestro equipo está formado es un equipo multidisciplinar y multicultural, hispanohablante, y todos en nuestro equipo hablamos algún idioma nórdico. Como ha comentado José Manuel, tenemos presencia en Suecia, esa es nuestra oficina en Estocolmo. Tenemos presencia en España y colaboradores en todos los mercados. Y bueno, básicamente en estos 16 años hemos trabajado, yo creo que con todo tipo de sector donde la empresa española ha sido o es fuerte, ¿no? Mucho agroalimentario, industria en general, textil, básicamente hemos tocado todos los sectores. Y el perfil de nuestros clientes, pues tenemos tanto tanto pyme, pequeña mediana empresa, que necesita algún tipo de apoyo en su estrategia de internacionalización en este mercado. Trabajamos mucho con cámaras de comercio españolas y extranjeras y organismos regionales de promoción internacional, pues como pueda ser IGAPE, Asturex, Basque Trade, etcétera. Desde hace unos años empezamos a diversificar nuestro perfil de cliente, puesto que tradicionalmente nuestro fuerte o nuestro core business ha sido empresa española interesada en el mercado nórdico, y ahora mismo pues trabajamos mucho también con empresa europea, Italia, Francia, Alemania, y acabamos de empezar a trabajar como representantes de Costa Rica en países nórdicos, con lo cual nuestro fuerte va a ser siempre el know-how y saber cómo es la entrada en el mercado nórdico, independientemente del origen.
Como os comentaba antes, ¿por qué el mercado nórdico? Pues bueno, a pesar de no ser mercados prioritarios o de los más populares para las exportaciones españolas, primero porque son mercados que quedan algo periféricos, ¿no? No solamente geográficamente, sino también pues, quizás culturalmente, idiomáticamente. Y, por supuesto, el hecho de que sean mercados pequeños. Tenemos a Suecia, que es el mercado prioritario, con más de 10 millones de consumidores, y después tenemos a los vecinos nórdicos, Noruega, Dinamarca, Finlandia, con alrededor de los 5 millones y medio, e Islandia con 300.000. Trabajamos también con Islandia, aunque es verdad que es un mercado que nos solicita muy poco, pues porque queda mucho más lejano aún, se encarece un poco el transporte por las distancias, pero bueno, también lo trabajamos. Entonces, tenemos mercados relativamente pequeños, pero que como región representan 26 millones de consumidores. Y esto pues ya nos da una cifra mucho más interesante a la hora de querer exportar allí. Después, otro factor muy importante y que se conoce de los países nórdicos es su alto poder adquisitivo. Representan la 11ª economía más grande del mundo y un nivel de vida muy alto. Por lo tanto, hablamos de un consumidor muy exigente. Mercado maduro, exigente, competitivo, un consumidor muy informado, puesto que al ser países pequeños pues también reciben muchísima tendencia del extranjero. Hay mucha influencia anglosajona, por lo tanto, todo lo que viene de Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, es muy bien recibido. Y algo que nosotros tenemos en cuenta casi lo primero a la hora de trabajar con un nuevo cliente es el valor añadido. O sea, hablamos de un mercado en el que no se va a entrar por precio. El precio va a ser importante, pero lo principal va a ser la calidad. Eso es lo que nos va a diferenciar a la hora de presentar un producto o servicio ante el importador. Por lo tanto, a la hora de entrar en el mercado nórdico debemos ver cuál es nuestro valor añadido, qué aportamos a este mercado, qué producto o servicio podemos aportar al importador que le vaya a atraer para a su vez venderlo a sus clientes. Y después pues, se valora mucho todo lo que sean empresas que tengan cierto storytelling. También nos encontramos con un importador que muchas veces busca más una empresa pequeña y familiar con una forma de trabajo más artesanal o que tenga algún storytelling que una empresa muy grande, también por el tema del volumen del mercado. Son consumidores muy leales a marcas, tremendamente modernos, interesados en productos tecnológicos, donde se valora mucho la protección al medio ambiente y con una alta tendencia al consumo de productos ecológicos. Esto lo vemos principalmente en Dinamarca, seguido por Suecia y después Noruega y Finlandia también van un poco en esa tendencia. Pero en Dinamarca y en Suecia nos vamos a encontrar con que en muchas ocasiones el propio importador nos va a preguntar si el producto es ecológico. Esa va a ser la primera barrera. Si no lo es, pues en algunos casos vamos a tener más difícil la entrada. No siempre, depende del sector, por supuesto, y esto lo estaré encantada de resolver dudas, pero un poco la tendencia va en esa línea en que el consumo sea prácticamente ecológico dentro de unos cuantos años. Y se valora mucho pues, cuál es el proceso productivo, todos los temas éticos relacionados con un producto, un servicio o una empresa. El respeto al medio ambiente, el respeto pues, a los derechos de los trabajadores, todo eso se tiene muy en cuenta. Un consumidor muy abierto, curioso a nuevos productos, fieles a proveedores y esto es bueno y malo en el sentido en el que cuando vamos a hablar con un importador, si están trabajando con un competidor nuestro, pues son muy fieles a esa relación que ya tienen y esto, pues claro, nos dificulta un poco el entrar, pero es verdad que una vez tenemos un cliente nórdico, puede ser un cliente de por vida si respetamos
condiciones de entrega, condiciones de plazos, pagos, bueno, sobre todo entregas y precios. Y por último, comentar que se utiliza mucho como plataforma de testeo de productos, puesto que son países donde tienen esta disposición por adoptar nuevos productos y pasión por la innovación. A la hora de hacer, esto era por la parte de cómo es el consumidor. Si hablamos de cómo es hacer negocios con los países nórdicos, lo que más llama la atención es la facilidad y la transparencia. Como veis en estas imágenes, todos los países nórdicos aparecen siempre en las posiciones más altas en los rankings de facilidad para hacer negocios. ¿En qué sentido? Pues básicamente en todos. Si queremos abrir un negocio en países nórdicos, bien porque tengamos algún proyecto allí, ya esté relacionado con construcción o en general, va a ser muy fácil. La administración pública está muy digitalizada, puedes resolver cualquier trámite a través de internet o una llamada, encuentras mucha información en una cantidad impresionante de idiomas. Y después facilidad a la hora de hacer negocios, puesto que son empresas o sociedades con jerarquías, o sea, básicamente jerarquías inexistentes dentro de las empresas, organigramas muy planos y donde va a ser bastante sencillo contactar con las personas clave. Por ejemplo, si vamos a identificar X potenciales importadores o compradores, en las páginas web de estas empresas, en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar con los datos de contacto, pues tanto de las personas con capacidad de decisión, ya sea el CEO o ya sea el jefe de compras, móvil, email, etcétera. Después no es tan fácil siempre obtener una respuesta, ¿no? Pero sí que es verdad que es muy transparente en cuanto a facilitar la información de quién es quién dentro de una empresa. La cultura empresarial, por tanto, es organigramas planos, ausencia de jerarquía en la mayoría de las empresas y rapidez en la toma de decisiones. Se utiliza mucho el email como herramienta ágil y descenso de puerta fría. Esto nos han comentado incluso algunos importadores, pues que ya no está tan bien visto el que vayas sin el previo aviso, sin haber informado, visitando, etcétera. Es, como os comento, es una sociedad muy moderna, muy digitalizada. Casi todos los asuntos se solucionan por teléfono, por email. Es cierto que una reunión cara a cara nunca va a poder sustituirse por una llamada telefónica, pero se trabaja mucho de forma digital. En cuanto al marketing, pues nada, simplemente comentaros que, como sabéis, países nórdicos son países donde la imagen es muy importante. Todos hemos oído hablar de lo que es diseño danés y lo que representa. Entonces, para un nórdico, la imagen de nuestra empresa va a ser nuestra carta de presentación. Por lo tanto, debemos tener muy en cuenta que cuando vayamos a contactar con alguna empresa tengamos una página web que tiene una pestaña de inglés o que está directamente en inglés, que sea atractiva, que se vea organizada, elegante. Y lo mismo para presentaciones, catálogos, packaging. El packaging, además, como comentaba antes, pues se va a valorar mucho que sea respetuoso con el medio ambiente, hasta el punto de que, si no lo es, puede ser un motivo de rechazo por un potencial comprador, por supuesto que no les va a interesar trabajar con una empresa que no tiene pues que no trabaja de forma más sostenible. Y por último, hoy en día que se está trabajando tanto online, pues nosotros hemos introducido también la elaboración de campañas de marketing, puesto que ya no es solamente vender o encontrar un cliente, sino cómo vamos a posicionar la imagen de nuestra empresa, de nuestro producto o de servicio en el mercado nórdico. En cuanto a certificaciones, pues hablamos de mercados que son pequeños y por lo tanto son endogámicos con cierto proteccionismo. Todo producto que venga de fuera
va a costar más que sea introducido, porque primero ellos, un comprador nórdico va a comprar principalmente a una empresa del propio país, después de los países nórdicos vecinos. Por supuesto se compra de fuera, pero tenemos que ganar un poco esa confianza. Y las certificaciones son muy importantes en este sentido. Todo lo que podamos hacer para aportar a nuestro potencial comprador esa confianza va a ser muy bien recibido. Es verdad que en estos países cada vez hay más presencia de empresas extranjeras, pero todo lo que podamos aportar según nuestro sector, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos del agroalimentario, pues va a ser muy bien recibido tener una BCR, una IFS, un Global Gap, un poco dependiendo del sector en el que estáis trabajando. Certificación ecológica también va a ser muy importante. Entonces, pues no solamente las certificaciones internacionales, europeas, sino también tener en cuenta cuáles son las certificaciones locales para ver si las podéis obtener, porque les va a dar una confianza adicional. Sobre casos de éxito, pues simplemente comentar que siendo mercados relativamente pequeños, donde tradicionalmente ha costado entrar por ser un poco más cerrados y proteccionistas, ¿no? Pues el hecho de que podamos estar trabajando ya, tengamos un cliente en cualquier país vecino, va a ser muy importante a la hora de abrir otra puerta en otro de los países nórdicos. Entonces, he visto en el listado de participantes algunas empresas que conozco, sé que alguno sí que estáis haciendo algo ya en estos países. Pues eso, para un nórdico, el hecho de estar trabajando en otro vecino nórdico significa una garantía de que sabéis trabajar bajo los estándares nórdicos. Por lo tanto, utilizadlo siempre, mencionadlo siempre porque va a ser muy positivo. Aquí simplemente os quería mostrar que, bueno, tratándose de mercados relativamente pequeños, los canales de distribución muchas veces tienden a acortarse y en muchos casos la figura del agente desaparece. Este es un esquema del sector agroalimentario, pero lo podemos extrapolar básicamente a cualquier sector. Es verdad que la figura del agente se mantiene, pues por ejemplo, mucho en el sector de la moda. Se sigue trabajando mucho a través de agentes. Representantes de materiales de construcción también se sigue trabajando con agentes, pero hay una tendencia a acortar un poco esos procesos y que el canal vaya directo de productor al importador, que a su vez es quien va después a distribuir a mayoristas, tiendas especializadas, etcétera, etcétera, dependiendo un poco de cada sector. Sobre la estrategia de entrada, este es un poco nuestro know-how, esto es como nosotros trabajamos y en primer lugar es estudiar cuál es el producto o servicio. A partir de ahí lo que nosotros hacemos es identificar todas las empresas que pueden ser potencial cliente de la empresa española interesada en este mercado. A partir de ahí, buscar la persona con capacidad de decisión. Como os he comentado antes, en este mercado es relativamente fácil obtener esos nombres. No en todos los sectores. Si hablamos del sector oil and gas, por ejemplo, en Noruega, que como sabéis es muy potente en este mercado por el petróleo que descubrieron hace unos años, este sector es muy cerrado, muy opaco y cuesta entrar si no tienes personas pues ya de referencia. En la mayoría de los demás sectores, por lo general, es fácil. Entonces, recomendamos siempre no dirigirte nunca a una dirección de info, porque la respuesta va a ser muy baja, sino tratar de obtener el contacto directo con ese comprador. Contacto, manifestarle qué hacemos, qué aportamos, qué queremos. Pues buscamos un importador, un distribuidor para este mercado, seguimiento y tratar de aprovechar otras sinergias como puedan ser visitas a ferias, por ejemplo, para tener la máxima relación con esa empresa. Por supuesto, cierre de reuniones virtuales o presenciales.
Si hay empresas interesadas que estén trabajando con sector construcción y relacionado, pues comentaros que es muy importante el tener tener una empresa, un colaborador en destino que os ayude con todo lo que es registro de trabajadores, tarjetas para entrar en la planta de construcción, apertura de empresa y demás. Nosotros llevamos también unos años haciéndolo en todos los países, puesto que parece una tontería, pero la forma de trabajo en el mercado nórdico no tiene mucho que ver, sobre todo en el sector construcción, con la forma de trabajo en España, ¿no? Entonces, para evitar sorpresas, incluso cuando estamos preparando una oferta comercial, es muy importante tener en cuenta cuál es el precio, cuánto debemos pagar a un trabajador, porque debemos seguir la legislación nórdica en cuanto a cuánto se debe pagar al personal desplazado. Entonces, bueno, son unas cuantas cuestiones un poco burocráticas que son muy importantes a la hora de evitarnos después dolores de cabeza y sobre todo pérdidas de dinero en las ofertas que podamos ganar. Puesto que este seminario, este webinar estaba más enfocado a Dinamarca, Noruega y Suecia con el objetivo de presentar la misión comercial que haremos este otoño, pues nos hemos centrado en cuanto a los sectores en estos 3 países. Como resumen, nuestra opinión es que estamos hablando de un mercado pequeño, cerrado, donde no es fácil introducir productos o servicios, pero si tenemos un producto de calidad, con un buen precio, un valor añadido, todo ese producto de calidad, valor añadido, es susceptible de introducirse en el mercado nórdico, porque el importador siempre está buscando también nuevas tendencias y productos de calidad. Sin embargo, en este apartado lo que queremos comentar son sectores donde ahora mismo hay una especial demanda, puesto que el mercado local no es capaz de abastecer la necesidad que hay. Entonces, bueno, en primer lugar tenemos el sector construcción, tanto infraestructura como incluso residencial. Son países, y además aquí podemos incluir también Finlandia, porque son países donde tradicionalmente han sido muy conservadores a la hora de realizar gasto público de mantenimiento de infraestructuras. Por lo tanto, ahora mismo nos encontramos con planes gubernamentales en todos los países nórdicos que con una inversión de muchísimos millones de euros y el nórdico es muy previsor y por lo general lo tiene todo siempre muy organizado. Entonces tenemos planes, como por ejemplo veis al final en Suecia, el plan de infraestructuras es hasta 2028. No sabemos si habrá alguna prórroga, pero todo está muy organizado, muy trabajado en el tiempo. Se están manteniendo carreteras, se están abriendo puentes, nuevas infraestructuras. Por ejemplo, en el caso de Noruega nos encontramos con un país muy rico, donde para desplazarte por carretera de Oslo a Bergen o Stavanger, que son un poco las capitales del sector oil and gas, era casi imposible. O sea, es un país muy accidentado geográficamente, entonces ahora mismo pues, se ha trabajado mucho la construcción de túneles, nuevas carreteras, aeropuertos. Así que bueno, hay mucha empresa española que ya está trabajando allí con colaboradores locales. Eso también es lo que recomendamos justo para este sector, ¿no? Es un sector complicado en el que es importante conocer la cultura de cada país y toda la legislación. Por lo tanto, en sector construcción recomendamos siempre ir de la mano de algún partner local que quizás no tenga la capacidad suficiente y podamos ofrecerles nosotros esa capacidad para presentarnos juntos a licitaciones. Lo mismo para construcción de vivienda, porque también son sociedades relativamente pequeñas, pero que en los últimos años han crecido mucho y han tenido realmente problemas de vivienda. Suecia tenía un problema muy grande, sobre todo en Gotemburgo y Estocolmo y Gotemburgo,
con expatriados con contratos de trabajo muy buenos y sin poder desplazarse porque no había vivienda. Entonces, bueno, ahora mismo si aterrizamos en cualquiera de las capitales nórdicas, veremos mucha grúa de construcción. También se está construyendo hoteles, puesto que estos países no han sido tradicionalmente receptores de turismo, pero esto también ha cambiado en los últimos años y pues igual hablamos de los últimos años donde el crecimiento del turismo ha sido importante. También, también hablamos de todo lo que son viajes de trabajo. Estocolmo, por ejemplo, es la capital nórdica de congresos y ferias. Organizan ferias muy importantes a nivel nórdico, incluso a nivel internacional, con repercusión internacional. Y esto también ha llevado a la necesidad de ampliar la capacidad hotelera. Entonces, bueno, son sociedades que están cambiando muy rápidamente. Otro sector que siempre representa una oportunidad es el agroalimentario. He visto que hay entre los inscritos hay empresas de producto agroalimentario, también vinos. Y bueno, pues en este sector realmente el importador siempre está buscando un producto nuevo. Es cierto que nos encontramos ahora en un momento en el que la hostelería sí se ha visto un poco afectada, no tanto como aquí en España, porque no ha llegado a haber un confinamiento como tal, pero se ha salido menos, entonces sí, algo los importadores pues se han visto también algo afectados, pero por norma general siempre hay una tendencia a buscar nuevo producto y lo mismo, tiene que ser un producto con algún valor añadido, se busca la calidad. Yo sé que en Galicia tenéis una calidad excepcional en todo tipo de producto y en agroalimentario mucho, entonces pues eso, producto gourmet, producto ecológico. El tema de los vinos gallegos, que hay mucho vino ya introducido, están muy bien valorados. Y aquí comentaros que dentro de lo que son estos tres países en concreto, pues hablamos de que Noruega no está en la Unión Europea y eso a la hora de introducir producto agroalimentario nos va a repercutir en el hecho de que si vamos a introducir un producto que Noruega lo produce, nos vamos a encontrar con un arancel. Por lo demás, como ha comentado José Manuel, Noruega tiene todos los acuerdos firmados para que la relación sea básicamente como con cualquier otro país de la Unión Europea. Y después nos encontramos con que dentro del sector bebidas alcohólicas y espirituosos, todos los países nórdicos, salvo Dinamarca, cuentan con un monopolio estatal de venta de alcohol. Son países donde tradicionalmente ha habido mucho consumo de alcohol, son países productores sobre todo de licores y espirituosos, y como una política de control del consumo se establecieron estos monopolios en todos los países menos en Dinamarca. ¿Cómo nos afecta eso? Bueno, a la hora de introducir un vino gallego, en este caso, en países nórdicos, siempre vamos a tener que recurrir a la figura de un importador, ya sea para Dinamarca, que no tiene ese monopolio, como para Noruega, Suecia o Finlandia, que sí cuentan con monopolio. ¿Cuál será el paso aquí? Para el caso de los países con monopolio necesitamos un importador y aquí podemos introducir nuestros vinos en el canal Horeca, que va a ser la forma más rápida y fácil de introducir los vinos. Quizás no nos va a suponer un retorno económico tan grande como está en el monopolio, pero sí nos va a servir para crear branding de nuestra marca. Luego tenemos la entrada en los monopolios, que por supuesto representa un volumen económico más importante, pero aquí tendremos que entrar a través de licitaciones, de unos tenders que cada monopolio lanza varias veces al año, y una vez tenemos un tender que responde al vino que nosotros tenemos, se trata de enviar las muestras, participar en una cata ciega y quedar en la posición 1. Si no quedamos en la posición 1, pues no entramos. Por lo tanto, es complicado, pero bueno, hay mucho vino español ya en el mercado nórdico. Por lo tanto, pues no quiero desanimaros
a que participéis. Sectores de renovables, pues también, puesto que todos estos países están apostando mucho por las energías limpias, así que toda empresa que tenga algún tipo de producto o servicio dentro de este sector, pues también, si es un producto de calidad y con un buen precio, pues también puede ser bien recibido en el mercado. En el Medicon Valley, pues es un clúster de biotecnología, farmacia, medicina, que yo lo he puesto en la bandera de Dinamarca, pero realmente, bueno, y en la de Suecia, claro, está en el sur de Suecia conectado con Dinamarca, por lo tanto está entre ambos países. Hay mucha empresa y mucha sinergia con universidades. Nosotros esta semana y la semana pasada estamos con una misión de empresas del sector biotecnología, tanto para Noruega como para Suecia. Así que bueno, es otro sector y bueno, básicamente estos son los que ahora mismo representan más oportunidad. Bueno, la construcción naval también, porque sé que en Galicia también tenéis este sector y bueno. Y cualquier duda, pues estaré encantada de resolver después. Sobre el contexto actual, simplemente comentaros que es cierto que desde la pandemia la actividad, bueno, ha parado un poquito, pero nosotros básicamente estamos trabajando al mismo ritmo que antes de la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues como os comentaba, son países muy, muy digitalizados, muy modernos y donde incluso antes de la pandemia ya se teletrabajaba. De hecho, Dinamarca es el país donde hay más teletrabajo del mundo, con un 37%. Hay mucha conciliación familiar, por lo tanto, nosotros realmente seguimos, apenas notamos, ¿no?, que estamos en una pandemia, porque las empresas, aunque se trabaje desde casa, siguen trabajando, son países muy tecnológicos, muy modernos y pues no nos estamos viendo tan afectados. Y de hecho animamos a las empresas a que incluso, aun siendo misiones virtuales, participen en ellas, ¿no? Porque tampoco sabemos cuánto puede durar esto y los negocios se tienen que seguir haciendo. Entonces, si hablamos de un mercado donde tenemos tecnológicamente todas estas facilidades, pues vamos a poder seguir reuniéndonos con un importador, con un comprador. Así que, bueno, os animamos a ello. Luego, por último, comentaros que para nosotros es muy importante la participación en las ferias. ¿Por qué? Bueno, participar en una feria no siempre exponiendo, a lo mejor no sabemos muy bien si esta feria puede ser relevante para nosotros. Os aconsejamos quizás viajar, visitarla. Todo esto nos va a dar mucha información del sector, de quién es nuestro competidor local o extranjero. Nos va a ayudar a ponernos en contacto ya con algún comprador. Y si sabemos que la feria es buena para nosotros, pues directamente podemos exponer, pero por supuesto dándole mucha importancia a preparar la feria. Nosotros siempre decimos que la feria la debemos empezar a preparar unos 3 meses antes, por lo menos, identificando compradores, invitándoles a nuestro stand. Si vamos a ir de visita, invitándoles a tener una reunión en el recinto ferial. Y por supuesto, después de la feria, el seguimiento es casi tan o más importante. Las ferias en países nórdicos son pequeñas. Bueno, aquí, por ejemplo, yo os he seleccionado algunas que son relevantes. Hay muchas, pero bueno, suelen ser pequeñas. Aún así, por ejemplo, si hablamos de la Nordic Organic Food Fair, es la feria más importante del sector ecológico del norte de Europa. Entonces, si nuestro mercado, si nuestra estrategia pasa por entrar en este mercado, es una feria en la que debemos estar. Este año parece que sí que se celebra. Es una feria que era muy pequeñita, se ve en apenas 2 horas y cada vez tiene más presencia de pabellones regionales o extranjeros. Entonces, bueno, es una feria que está creciendo mucho. Se hace en Malmö porque está a 20 minutos en tren de Dinamarca. Y bueno, por esa parte estratégica, puesto que el mercado que más demanda producto ecológico es Dinamarca y el segundo Suecia.
La feria naval North Shipping también es una feria pequeñita, pero muy interesante para el sector y la más grande en la región nórdica. Y un poco lo mismo con todas las demás. La más grande de este listado es TIFF, es una feria de moda que realmente se celebra en Bella Center y es una feria muy grande. Pero las demás son ferias pequeñas, locales y muy importantes dentro de cada sector. Y bueno, esta era la presentación. Espero que os haya aportado algo y que os haya servido. Y bueno, estoy encantada de resolver todas las dudas que podáis tener. Muchas gracias. Aquí están mis datos de contacto por si alguien quiere. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Maribel. La verdad es que una presentación muy precisa y muy directa. Tenemos alguna pregunta, de hecho, vamos a empezar con una que hace Lucrecia García, creo que de Real Conservera Española, que nos dice: buenos días, Maribel, querríamos conocer tu opinión sobre el etiquetado de productos gourmet en danés y qué importancia tiene para la introducción de ese tipo de productos. Vale, pues hola, encantada y gracias por la pregunta. Todo este tema es muy importante y de hecho es obligatorio que los productos alimentarios vengan con etiquetado local. Pero esto por lo general es algo que se resuelve muy fácilmente, puesto que el propio importador es quien nos va a asesorar con todo esto, os va a decir todo lo que necesitan a la hora de recibir el producto en destino. Muchas veces incluso el propio importador os ayuda con las traducciones si las pasáis en inglés, o hay veces que incluso el importador habla español y os puede ayudar con eso. Esta es nuestra experiencia, ¿no? Que el propio importador es quien os va a guiar en ese proceso de qué necesitáis para el etiquetado. Y bueno, hay veces que simplemente mucho producto lleva simplemente una pegatina encima del producto con la traducción, ya está, pero es obligatorio que esté en el idioma local. Bueno, la verdad es que de momento no hay más preguntas, pero yo quisiera añadir una cosa, y es que Lucrecia nos da las gracias por tu respuesta. Comentar que la verdad es que el mercado nórdico es un mercado muy acostumbrado a las conservas, entre otras cosas. Quizá por su propio clima, el hecho de que la mayor parte de la actividad, por ejemplo, pesquera, pero incluso la agrícola, no se pueda realizar durante todo el año, obliga a mantener en conserva un montón de productos, con lo cual es un mercado en el que todos los productos envasados en conserva tienen muchísimas salidas. De hecho, bueno, luego tiene algunas peculiaridades como el surströmming, Sí. y la pasta de pescado y demás, que bueno, les suele gustar a ellos solo, pero la verdad es que son mercados muy propicios para ese tipo de productos y, como bien dices, muy abiertos a todo tipo de innovaciones y mercados con un poder adquisitivo medio relativamente alto, y en los cuales pues muchos productos relativamente exóticos tienen muy buena entrada. No sé si entre los asistentes hay alguna otra pregunta. Quisiera decir que Maribel nos ha dado su permiso para grabar esta sesión, que estará disponible dentro de un rato, en cuanto técnicamente sea posible, en el canal de YouTube de la Cámara, al que también se puede acceder desde nuestra página web. Y animar desde luego a todos los asistentes a acudir a los mercados nórdicos, porque generalmente suelen ofrecer resultados inmediatos. Tenemos una pregunta más acerca de cuál es la imagen del producto tecnológico español y si hay alguna referencia de empresa tecnológica que haya triunfado y que conozcan con los consumidores. Vale. A ver, en general la imagen que se tiene de la empresa española es, yo creo que es cada vez más positiva, ¿no? Sí que es verdad que creo que las empresas españolas, no hablo de empresa tecnológica todavía, pero
creo que las empresas españolas, en estos 16 años, nuestra experiencia es que, pues que nos ha faltado a veces un poco trabajar más la imagen, ¿no? Por ejemplo, si un competidor muy grande nuestro son las empresas italianas. Muchas veces yo me he reunido con importadores que me han enseñado un packaging español y un italiano y pues hemos pecado de que no hemos sabido vender o transmitir por fuera también la calidad de nuestro producto. Sí que es cierto que creo que esto está cambiando a un ritmo bastante rápido, ¿no? Las empresas españolas se han puesto mucho las pilas en cuanto a mejorar su imagen, sus páginas web. Hay empresas que el propio nórdico a veces se asombra de lo profesionales que son, que esto, bueno, yo tampoco lo entiendo el asombrarte, pero la imagen en general es bastante buena. Luego también es verdad que el nórdico hay un porcentaje muy alto de segundo residente en España, con lo cual conocen muy bien nuestro país. Y el tema tecnológico, no te puedo responder demasiado bien porque quiero decir, son países donde con unos hubs y unos clústeres y muchísima empresa tecnológica. Hay mucha colaboración entre empresa tecnológica española y nórdica, por lo tanto entiendo que la imagen es buena. No te sé decir casos concretos, pero así de memoria, pero te los puedo buscar porque hay mucha empresa. Nosotros hemos trabajado con empresas tecnológicas que han hecho misiones comerciales en Suecia, por ejemplo, y les ha ido muy bien. Entonces, bueno, yo creo que la imagen depende un poco más o sea, de qué es lo que la empresa aporta. Y el precio también, en este caso el precio también, porque hay mucha deslocalización también en empresas que están en sudeste asiático, hay mucha colaboración con empresa india, que al final eso nos hace un poco la competencia, o incluso empresas tecnológicas de Europa del Este. Por ejemplo, en el Báltico, el Báltico ahora mismo tiene un desarrollo tecnológico muy importante, hay mucha colaboración con empresas estonias y también a un precio menor que el nuestro. Entonces, bueno, en general la imagen es positiva, no hay una imagen negativa, sino aquí va a ser más un poco el que podáis aportar algo que la empresa nórdica demanda. ¿Tenemos alguna pregunta más? Tenemos una que nos hace Sara, preguntando cómo es de relevante disponer de páginas web en idiomas locales, sueco, danés, noruego, finlandés, y si valoran mucho la adaptación del packaging en el idioma propio, se podría introducir en inglés los productos. Vale, empezando por las páginas web. No hace falta tener una página web en el idioma local. Pensad que el nórdico es consciente de que son pocos, o sea, quiero decir, son países pequeñitos, por lo tanto nadie espera que tú hables danés o sueco o noruego o que tengas la página en el idioma local. A lo mejor depende del sector, pero sin conocer así a rasgos generales, os diría que no es necesario. Todos los nórdicos hablan inglés perfectamente y con eso es más que suficiente. Así que no vale la pena por lo general. Luego, si me dices un caso concreto, a lo mejor, pero por lo general no es necesario. La segunda pregunta era sobre el packaging. No, el packaging no puede estar en inglés, tiene que estar en el idioma local. Y esto es un poco porque al final lo que dice la administración pública es que todo nórdico, aunque no sepa inglés, debe poder leer el packaging de un producto agroalimentario. Por lo tanto, sí que es obligatorio tenerlo en el idioma local. Pero como os digo, hay veces que a lo mejor no es necesario hacer una inversión en un nuevo packaging, sino que a lo mejor muchas veces se resuelve con una pegatina encima de donde están los ingredientes en inglés o en español. Sí, hasta donde yo sé, si me permites, Maribel, incluso, sí. Vamos a ver, la propia Unión Europea establece que al introducir cualquier producto que sea de consumo, o sea, que sea destinado al consumidor final, a un consumidor no profesional, tiene que ser introducido en el idioma del país en el que se introduce. Es decir, si tú vas a Eslovenia, es necesario que el etiquetado sea inteligible para un esloveno. Otra cosa son los productos de carácter profesional, esos
es distinto y ahí sí se puede a lo mejor obviar ese tipo de obligación, pero creo que es una obligación que es general en toda la Unión. O sea, Correcto, sí, sí, así es, así es. Tenemos otra pregunta acerca de, bueno, has mencionado que en el mercado nórdico los productos alimenticios se centran mucho en productos bio, gourmet, sostenibles. Nos pregunta Ramón Turnes si el producto congelado, por ejemplo, para precocinado, para freír, etcétera, es algo que entra en su dieta o que no es demandado o si no es muy demandado. Depende un poco a ver, hay mucha tendencia a comer muy sano y saludable. Entonces, producto congelado, tendría que saber un poco más de qué producto se trata. Si me podéis enviar, por ejemplo, la página web o si me lo queréis comentar, lo puedo revisar. En general, mucha tendencia a comer sano, pero sí, o sea, se vende mucho producto, platos preparados, producto precocinado, producto congelado, se consume y se vende y se importa, o sea, sí que lo hay, pero hay que revisar un poco pues de qué producto se trata, qué competencia tiene y demás para ver cómo va a ser la estrategia de entrada, ¿no? Pero efectivamente no solamente se introducen productos sanos y ecológicos y gourmet, sino que se trabaja básicamente todo tipo de producto. Lo que ocurre es que como hay una tendencia a pedir más ese tipo de producto, hay más demanda, por lo tanto va a ser un poquito más fácil. Pero me viene a la mente, en Galicia tenéis también carne muy buena, tenéis quesos muy buenos, o sea, tenéis, por ejemplo, cada vez se ve más y más allí en cualquier tipo de restaurante, porque hay, o sea, tenemos los restaurantes temáticos o por país, ¿no? No solamente en los españoles, pero incluso en un restaurante que sea un poco más cocina internacional, crossover, nos encontramos pimientos de padrón casi en todos, o sea, es muy popular ahora y cualquier nórdico sabe lo que es un pimiento de padrón, con lo cual, pues, bueno, pues hay oportunidad para productos que sean buenos, básicamente. No hace falta que sea gourmet, pero que sí que tenga una calidad. Nos pregunta Alberto cómo ves el mercado de la cerveza artesanal en el canal Oreca. Pues, a ver, ahí está aumentando el consumo. También los nórdicos son productores de cerveza artesanal, entonces tenemos ahí competencia local y competencia extranjera, pero sí que es verdad que hay una tendencia un poco al alza en el aumento del consumo de la cerveza. Canal Oreca, pues lo mismo, siempre va a ser más fácil introducirlo que a través del monopolio, pero los propios monopolios también tienen tenders, licitaciones para este tipo de producto. Y ahora hay dos preguntas. Bueno, hay una pregunta acerca de cómo ves cómo están las energías renovables, cómo es el mercado nórdico de energías renovables. Supongo que se referirá tanto a solar como eólica, me imagino. Sí, Creo que, desde luego, Vestas es el líder mundial en eólica, cierto. danesa y prácticamente domina la tecnología de aerogeneradores un poco de la mano de Siemens, pero desde hace mucho tiempo fueron pioneros en ello. Yo creo que el primer parque eólico marino lo instaló Dinamarca ya hace algo más de 20 años, o sea que supongo que será un mercado muy maduro, ¿no? Sí, efectivamente. Como comentaba antes también, o sea, todos los países nórdicos tienen en su horizonte el trabajar solamente con energías limpias dentro de relativamente pocos años. Entonces, hay mucho trabajo en este sentido. También puede representar oportunidad para empresas españolas, seguro. Nosotros tenemos clientes ahora mismo que están haciendo trabajos para Vestas, por ejemplo, como has comentado, Vestas en Finlandia, por ejemplo. O sea que Vestas es un gigante danés, pero que está en más países. No solamente el sector eólico. Nosotros, por ejemplo, estuvimos 2019 en diciembre, participamos en la feria Wind Energy en Copenhague y pues ahí había representación de empresas españolas
es una feria muy chiquitina, pero donde están todos los principales actores del sector eólico en países nórdicos. Entonces sí que hay oportunidades porque se está trabajando mucho y además de forma muy organizada. Como os comentaba antes con el tema de infraestructuras, los planes de energías renovables también son de aquí a 2050, creo que es. Entonces, bueno, hay mucha información online de cuáles son los proyectos y luego no solamente el eólico, sino también el solar, por ejemplo, ¿no? No son países donde el clima sea siempre muy bueno, pero es verdad que hay mucha hora de sol. Entonces, cada vez se ven incluso más paneles solares allí en negocios o incluso en viviendas. Y luego un poco, pues, son países muy conscientes de todo esto e incluso la construcción de casas pasivas. O sea, las casas allí cada vez son más inteligentes. Incluso, por ejemplo, la estación central de Estocolmo tiene alrededor unos cuantos edificios de empresas, coworkings, etcétera, business centers, que, digamos, la calefacción que generan viene producida por el paso de Los personas vehículos, por sí. la propia estación central. Entonces, quiero decir, es un nivel muy avanzado en cuanto al trabajo con las energías. Y bueno, yo aquí recomiendo cualquier empresa que trabaje dentro de este sector, incluso hacer una visita porque bueno, hay muchísimo desarrollo, hay mucha inversión e innovación dentro de este sector. Hay un par de preguntas que voy a intentar enlazar entre ambas. Porque, por un lado, nos pregunta Micael Lustres, bueno, cuáles son las soluciones de transporte. ¿Perdón? ¿Cuáles son las posibles soluciones de transporte a países nórdicos para cantidades relativamente pequeñas, de 1 a 9 palets, digamos? Es decir, no llenando un contenedor. Y luego, por otro lado, Sara nos pregunta también acerca de otro aspecto logístico, que es el de, en caso de querer disponer de un almacén en algún país nórdico, si es fácil poder establecerse, si es muy caro, si... Vale, empezamos con la primera. A ver, nosotros es verdad que la parte logística la tocamos menos porque trabajamos con el cliente en todo lo que es estrategia de entrada y por lo general, una vez nuestro cliente tiene ya las reuniones o los acuerdos con las empresas nórdicas, son ellos quienes suelen hablar o llevar toda esta parte logística, ¿no? Pero por lo que sabemos de clientes nuestros que están vendiendo allí, muchas veces lo que se hace es un grupaje a lo mejor en algún punto de España, puede ser sabemos que hay grupajes en Castilla y León, otros en la zona de Cataluña y a partir de ahí ya salen para nórdicos. Todo por carretera, salvo productos que tengan que llegar urgentes por algún motivo, todo por carretera. En Dinamarca lo puedes tener en 2 días, el resto de la región nórdica 3, Finlandia 4. Entonces, más o menos en 3 días, muy importante a tener en cuenta para todo lo que sea producto perecedero, ¿no? Pero bueno, hay mucha empresa. Yo puedo preguntar a nuestros clientes por algunas referencias en cuanto a la hora de hacer grupaje, porque lo que hacen, o sea, son países donde tampoco se vende tanto volumen según el producto. Hay productos que sí venden contenedores, pero para los que no llegan a tener un contenedor propio, sí que se hace este grupaje. Luego, Y para el tema... apuntando un poco en la línea que dices, quizá bueno, las grandes multinacionales, tanto sobre todo alemanas del transporte, son las que están más presentes, tienen rutas a través del eje Copenhague-Malmö muy frecuentes y el servicio es rapidísimo de Alemania. Y muchas de ellas, la mayor parte de las grandes empresas alemanas tienen plataformas en España y tienen corresponsales. De hecho, hay incluso una empresa, Luis Simoes de Portugal, que tiene líneas directas con Escandinavia diarias. O sea, y tiene una plataforma ahí en Viena, al ladito de Vigo. Sí, sí. Exacto. Hay mucho intercambio comercial con países nórdicos, o sea que
hay camiones saliendo todos los días para allá. Así que depende un poco del producto, si es fresco, de un poco los requisitos que se necesiten. Y respecto a la pregunta del almacén, bueno, sobre precios, todo en países nórdicos es caro. Quiero decir, son sociedades en las que el valor de la hora de trabajo es caro y básicamente no hay nada que sea económico. Pero sin conocer más sobre cuál es el perfil de producto de empresa, porque a lo mejor lo más interesante es que sea el propio importador distribuidor quien tiene ese almacén y nos quitamos ese tener que estar pendientes nosotros de un almacén, ¿no? Ahora, si os estáis planteando la posibilidad de abrir un almacén, pero estando vosotros o teniendo una persona desplazada en Dinamarca o en alguno de estos países, pues bueno, todo es relativamente sencillo allí, es cuestión de un poco conocer y ahí también nos podemos ayudar, conocer qué se necesita para abrir una empresa, eso lo hacemos nosotros también, y todo el tema un poco de papeleo, es burocrático, ¿no? Pero es bastante sencillo, lo mismo el tema de los alquileres y demás. Pero depende yo creo que habría que analizar de qué es lo que hacéis, qué figura queréis, cómo queréis entrar en el mercado, ¿no? Hay una pregunta acerca de si la certificación orgánica de Producto Orgánico Europeo cubre los países nórdicos. Cubre. Yo creo que es sí, Sí, es claramente sí. sí. Y hay otra también acerca de si de cara a la introducción de productos cárnicos, la diferenciación, o sea, productos cárnicos diferenciados, de alta calidad, eco, si la tendencia es más al consumo de carne fresca que congelada y si en los supermercados, en carnicerías, hay corte o libre servicio. ¿Cómo lo ves? Si sería mejor un importador, un cliente directo. Sí, a ver, nosotros, por nuestra experiencia, a ver, nosotros cuando estamos introduciendo un producto siempre tenemos en cuenta también las cadenas de supermercados, pero estas funcionan de formas distintas. Por ejemplo, tenemos Coop, es la cadena número 2 en Suecia. Os voy a poner simplemente algunos ejemplos. Coop tiene una plataforma para proveedores. Entonces, para poder venderles a ellos, primero tienes que registrarse en esa plataforma de potencial proveedor y una vez ellos han revisado tu perfil y si hay demanda de ese producto, serán quienes te contacten. Después tenemos el caso de ICA. ICA es la cadena la cadena de retail mayor en Suecia, con más del 35% de cuota de mercado. Y para entrar en ICA, por ejemplo, depende, porque ICA funciona desde una forma centralizada en la cual hay unos jefes de compra de determinadas categorías que pueden decidir la introducción de un producto a nivel de toda la cadena. Y después, cada tienda funciona también a modo de franquicia. Por lo tanto, tú puedes, como director de una de estas franquicias, tener los productos que te vienen, digamos, de la central, o también tienes capacidad de comprar productos que tú quieras tener en tu tienda. Por ejemplo, si nos vamos a las zonas más exclusivas de Estocolmo, vamos a ver que el portfolio de productos no tiene nada que ver con zonas un poco más pobres, digamos. Entonces, ¿pero qué ocurre? Para ser proveedor de las franquicias vamos a necesitar un distribuidor, porque para hacer pedidos para tiendas concretas, lo mejor va a ser tener un importador distribuidor que está establecido en el mercado, que tiene un almacén y que va a poder dar respuesta no solamente a una tienda, sino posiblemente a cientos de tiendas de esta cadena de supermercados. Entonces, bueno, nosotros solemos, de hecho, tenemos reuniones muchas veces con cadenas de retail, pero la figura del importador es muy importante porque a lo mejor nos va incluso a interesar más porque nos va a ayudar no solamente a entrar en una cadena, sino a entrar en tiendas gourmet, en tiendas especializadas y para nuestra estrategia va a ser mejor. Así que bueno, nosotros nunca descartamos esas figuras porque nos parece interesante también la respuesta que nos dan sobre demandas, un poco qué opinan de un determinado producto y demás. Siendo producto cárnico,
hay que tener en cuenta si es un producto que se produce en los mercados nórdicos, porque, como comentaba antes, si se producen nórdicos, en Noruega va a tener un arancel, pero bueno, por lo general hay vacuno de mucha calidad gallego que se está vendiendo y es muy apreciado y además se consume cada vez más. Hay una pregunta acerca de bueno, dado que el nivel tecnológico es relativamente alto, si se utiliza Marketplace B2B, supongo que sí, me imagino, porque es la Mm. tendencia. ¿Dentro de qué sector sería? No sé Pues si la persona que ha... no lo aclaran, es Vale, Antonella que nos lo pregunta, pero no lo aclara. vale, En vale. granito, piedra natural. Aunque supongo que ahí, bueno, la disponibilidad. Nuestra Sí, experiencia, desde luego, es que es necesario un importador en ese sí, sí, sector. sí, sí. Un eh, importador distribuidor para este sector, sobre todo. Iba a comentar que la tendencia que hay de compra online, lo que pasa es que no tiene nada que ver con este sector, ¿no? Sí que hay mucha compra online y desde la pandemia se ha duplicado muchísimo, pero los productos que más se compran online son moda y calzado, ropa y calzado, productos tecnológicos y cosmética. Se compra también producto agroalimentario, pero a través de las tiendas online de las cadenas de supermercados sobre todo. Para moda, pues tenemos algún marketplace como Zalando o Campadre, que son grandes allí. Para piedra natural, la verdad es que no lo sé, tendría que investigar un poquito, pero en este sector nosotros siempre hemos trabajado a través de la figura de un importador distribuidor, sobre todo un agente distribuidor de materiales de construcción y relacionados. Yo ahí coincido absolutamente. Aparte, generalmente quien recurre a un producto de estos es un constructor, un contratista, Mm, que quiere, sobre todo, no tener problemas de suministro. Y si su suministrador está demasiado lejos, teme más tener problemas de suministro. Entonces, claro, aunque no sea cierto, aunque hubiese sido igual, prefiere tener un importador próximo. Y esa es nuestra, al menos la experiencia que hemos tenido en ya bastantes años de intentar introducir piedra natural y la que han tenido las empresas a las que hemos acompañado, las ferias, misiones y demás. Hay una última pregunta, ya por no alargarnos más y no usar de Maribel. Plantea Camila si existe alguna diferencia cultural a tener en cuenta durante las negociaciones digitales o presenciales. A veces ¿Perdón? nos plantea Mm. Camila la pregunta de si existe alguna diferencia cultural relevante a tener en cuenta durante las negociaciones, sean digitales o presenciales. Y bueno, decir que a veces parece que necesitan tiempo para meditar y evaluar cada detalle. Sí. ¿Cómo son de reactivos? ¿Cuál es tu percepción? Sí, sí, hay muchas diferencias culturales. Vamos a ver, son cosas bastante básicas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un listado de consejos, diferencias culturales, o sea, consejos a la hora de tener reuniones con nórdicos, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, van muy directos al grano, o sea, suele haber un poco de comentar o sea, cuando tú viajas a países nórdicos, pues lo que se espera es que hables de las bondades del país en el que estás, ¿no? Qué bonito es Estocolmo, que me encanta Oslo, cosas así un poco para romper el hielo. Pero muy pronto se entra al tema de la reunión. Las reuniones están muy orientadas a aprovechar el tiempo, por lo general 45, 60 minutos máximo. Hoy en día siendo online pues son unos 30, 45. Pero básicamente el nórdico, o sea, el precio de la hora de trabajo allí es muy caro. Entonces, toda reunión que se mantiene, se va muy directo a cuál es el objetivo. Muy importante o sea, el ser sincero en cuanto a qué les ofrecemos, ¿no? No mentir, no exagerar, o sea, mantener siempre muy claro cuál es nuestro precio, cuáles son las condiciones de entrega, porque si esto no lo respetamos, pues va a ser un cliente que vamos a perder, quizás no en la primera oportunidad, pero en la segunda seguro que sí.
¿Qué más? Bueno, yo creo que también la globalización nos hace al final un poco más iguales a todos, ¿no? Pero tema de puntualidad muy importante, o sea, siempre estar en la reunión 5 minutos antes, mejor que 5 minutos después, eso seguro. Em, no recuerdo más, pero bueno, básicamente, pues eso, centrarnos muy bien, ser muy profesionales en cuál es nuestro objetivo, qué es lo que esperamos de ellos, y un poco ir con esa sinceridad de, mira, yo tengo este producto, este servicio y busco tal. Sí, Mm, sí. No, suelen ser además bastante francos en sus respuestas. A veces. sí, Es decir, em, puede que tarden a lo mejor en evaluar una propuesta, pero sí, lo que te dicen es realmente, no es una postura de negociación. Es, sí, no, cierto, no, o no, sea, no vamos a perder el tiempo aquí discutiendo, no, es no, me para nada. interesa, no me interesa, De hecho, me interesan estas condiciones. Yo la experiencia que sí. tengo es esa, Sí, que la gente lo de hecho divierte. nuestro filtro, nosotros ya hemos hecho ese primer filtro, porque cuando la empresa española tiene ya una reunión con la empresa nórdica, ya hemos pasado ese primer filtro. Quiero decir, una empresa nórdica nunca te va a recibir por compromiso. ¿Qué ocurre? Que a nosotros, a la hora de hacer nuestro trabajo, pues nos encantaría tener muchísimas más reuniones, pero es verdad que las reuniones que nos aceptan son de verdad. No hay ninguna reunión por cortesía o por recibirte, a ver qué tal. Así como hay otros mercados donde culturalmente sí que se tiende más a recibirte como cortesía ya que estás en el país, pero luego no hay interés. Nuestro mercado no es así, por lo que comentaba. La hora de trabajo es muy cara y nadie pierde un minuto de su tiempo si ya sabe que tu producto o servicio no le interesa. Directamente, nosotros recibimos un montón de noes, pero es que, claro, no todo el mundo va a estar interesado en tu producto. Ahora, cuando hacemos las agendas, todas las empresas que nos dicen que sí, pues ya sabemos que tienen un interés a corto, medio o largo plazo, porque nadie se molesta en recibirte si no tiene interés en conocer más. O a lo mejor nosotros, por ejemplo, tratamos de invertir mucho tiempo hablando con los compradores por teléfono. Eso nos da una cantidad de información muy importante para nuestros clientes. Si nos dicen que no, pues ¿por qué no? Pues a lo mejor porque por precio no les interesa. Y consideramos que esto es muy importante para la empresa española, que conozca que van mal de precio o que tengan un poco esa temperatura del mercado en cuanto a su nivel de precios. Eh, Cualquier cosa, ¿no? Si es por el packaging, si es, por ejemplo, otra respuesta que recibimos a veces es en estos momentos no puedo porque tengo un contrato marco firmado con una empresa competidora que finaliza en noviembre. Ok, en noviembre ya sabemos que podemos volver a contactarle. Entonces, sí, o sea, son muy francos en esto. También quiero decir que hay veces en las que nuestros clientes se van muy contentos de una reunión porque también son muy amables. Entonces, a lo mejor no lo tienen claro, en ese momento es una reunión muy buena, muy amable, pero después se puede enfriar. Y esto también es muy importante, hacer muy bien el seguimiento en cuanto se haya pasado la reunión. Pero bueno, por lo general, culturalmente son gente muy honesta donde les cuesta mentir. Entonces, si no hay interés, te van a ser muy francos porque ellos piensan que es una forma de, o sea, para que nadie pierda el tiempo. Y eso nosotros, pues dentro de todo, lo agradecemos porque es verdad que claro, las empresas con las que logramos tener reuniones, pues son buenas, ¿no? Tienen interés Yo real. siempre me acuerdo que trabajando en una multinacional, mis compañeros de, de Escandinavia siempre se sorprendían de la cantidad de visitas que teníamos que hacer, comerciales que teníamos que hacer en el sur, ¿no? Ellos iban muchísimo más al grano ya hace Sí, años, sí, ¿no? sí, sí. Van directamente, pues eso, o sea, ¿te interesa? ¿No te interesa? Sí, ¿Compras esto? No. Bueno, pues entonces me voy y ya vendré otro día cuando tenga algo que tú compres. Punto. No sí, sé, no, lo que dices, no, intentan aprovechar al máximo su tiempo. sí, 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 Y además respetan mucho a la gente que no se lo hace perder. Por sí, eso tan importante la puntualidad, es sí. absolutamente fundamental. Eso como comentaba antes, ¿no? Nuestro trabajo, antes de cerrar una agenda de reuniones,
ya hemos hecho un montón de ese filtro, entonces, porque muchas veces incluso para que te acepten una reunión, el propio comprador va a necesitar primero ver tu web. En 10 segundos vas a ver más o menos si estás dentro de lo que le interesa o no. Pero después ya vienen las preguntas de calidad, muestras, precios, y nosotros también intermediamos mucho en eso, ¿no? Hoy en día que no se viaja, pues por ejemplo estamos haciendo intermediación antes de reuniones en cuanto a listados de precios, envíos de muestras, y cuando la muestra llega al mercado nórdico tratamos de cerrar una reunión con el importador ya teniendo una muestra del producto que sea y bueno, pues necesitamos a veces tocar las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, tratamos de hacer todo ese trabajo previo de filtrado para que cuando nuestro cliente se está reuniendo ya tiene que hablar de pues, una presentación general y temas prácticos, ver un poco cómo pueden tratar de llegar a un acuerdo. Bueno, pues ya no tenemos más preguntas, ya tenemos saeteado a preguntas suficientemente. Un Quiero placer. volver a agradecerte tu presencia, agradecer también a todos los espectadores su seguimiento y bueno, invitarlos a que nos acompañen en futuros webinars, los próximos que tenemos previstos. El día 16 tenemos uno que está orientado a los países del Golfo Pérsico, del acuerdo aduanero del Golfo Pérsico, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Dubái, etc. Y tenemos otro sobre Irán, que es un país, a pesar de todas las dificultades que pueda haber, tremendamente interesante, con casi 80 o algo más de 80 millones de habitantes y una influencia notable sobre muchos países de su entorno, y que es un mercado nada desdeñable, y animo a todos los participantes a que entren en nuestra web y vean las opciones que les ofrecemos. Bueno, pues muchísimas gracias. Esperamos que en breve, en una hora o un par de ellas, esté disponible esta grabación en nuestro canal de YouTube. Y bueno, despedir y agradecer de nuevo a Maribel su participación. Muchas gracias Nada, a todos. Buenos días. muchas gracias a vosotros. Un placer. Un saludo.